Y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo ayer. Entonces colocamos por acá, continuación. Recuerden que el día de ayer nosotros estábamos trabajando con las reglas de derivación de una función y algunas aplicaciones. La última regla que nosotros vimos el día de ayer fue la regla del cociente. Esa regla del cociente lo que decía, en resumen, que si yo tenía una función f de x y esa función estaba dividida por otra función g de x y yo derivaba ese cociente, eso me daba a mí como resultado una estructura que podíamos considerar como una fórmula. El denominador quedaba como una función, pero se elevaba al cuadrado. A esta no se le hacía nada, sino que simplemente se elevaba al cuadrado. A la función de arriba, que está en el numerador, yo la derivaba y la multiplicaba por la del denominador sin derivar. Luego yo colocaba menos, colocaba la función f de x sin derivar y ahora colocaba la función g de x derivada. Recuerden que si yo tengo una función y yo digo f derivado en la variable x, eso es lo mismo que escribir la derivada respecto de x de la función f de x. Recuerden que esto es equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Que se puede escribir de las dos formas y representa lo mismo. Supongamos que tenemos un problema de aplicación donde tenemos que, de una u otra forma, ver cómo aplicamos esta regla. Entonces hay un problema que dice encontrar la ecuación de la recta tangente voy a subrayar esta palabra recta y esta palabra tangente, que es lo que nosotros vamos a encontrar. A la curva definida con la ecuación y igual a e elevado a la x dividido entre 1 más x al cuadrado. En el punto 1, e partido en 2. De esta parte, lo que nosotros tenemos que considerar es que esto es lo que vamos a calcular y que esto que está en rojo es lo que me están dando, la ecuación, y que esto que está aquí es el punto. Ya cuando uno tiene claro eso, uno escribe por acá solución y procede a escribir lo que necesita. Resulta que lo primero que tenemos nosotros que hacer es derivar la ecuación de la curva. Es decir, que si yo digo acá que yo tengo esta expresión y igual a e elevado a la x sobre 1 más x al cuadrado, esta expresión yo la voy a derivar. Quiere decir que y' va a ser igual. Yo puedo escribir y', pero también puedo escribir f de x'. Recuerden que esto es lo mismo. Eso me da como resultado, escribimos una línea de fracción y decimos, primero voy a derivar el numerador, es decir, e elevado a la x y yo lo voy a derivar. Y lo voy a multiplicar por el numerador sin derivar, menos. Ahora escribo el numerador sin derivar y lo multiplico por el denominador derivado. Y en el numerador coloco el numerador elevado al cuadrado. Recuerden que el punto es este que está aquí, que lo voy a escribir luego más abajo. Resolviendo, yo puedo colocar y' o f' de x, voy a continuar solo con f' de x. Esto es igual.
Vuelvo a escribir mi línea de fracción y vamos a ver qué me queda. La parte de abajo por ahora no se toca. Si yo derivo e a la x, la derivada de e a la x es e a la x. Y todo eso lo voy a multiplicar por 1 más x al cuadrado. Menos este término, que es un factor, queda igual. Y lo voy a multiplicar por la derivada de este. Cuando yo voy a hacer la derivada de este, recuerden que es 1 derivado más x al cuadrado derivado. Esos procedimientos se pueden hacer directo, pero como estamos comenzando, lo vamos a hacer de a poco. Paso mi línea de fracción, escribo 1 más x al cuadrado. Este término que está aquí lo voy a multiplicar, es decir, multiplico este por este y multiplico este por este. Entonces me queda e a la x por 1 e a la x, más e a la x que multiplica a x al cuadrado, que es este. Cuando yo saco la cuenta acá, este término que está aquí, al derivarlo se hace 0. Quiere decir que lo único que me queda es este, pero la derivada de este yo la conozco porque es 2x elevado a la 1. Entonces me queda aquí e a la x que multiplica 2 por x elevado a la 1. Finalmente me está quedando que f' de x es igual. Vamos a reordenarlo todo para que se vea más cómodo y uno poder ver si se puede simplificar algo o no. Aquí me queda e a la x. Aquí me queda, lo puedo dejar de esta manera, e a la x por x al cuadrado. Y aquí, para escribirlo de una manera más elegante, uno dice 2 e a la x por x. Veamos. ¿Qué pudiéramos nosotros realizar en esta expresión? Ya cuando yo tengo toda esta expresión aquí. Por ejemplo, en esta expresión que yo tengo acá, yo pudiera factorizar. Vamos a ver cómo queda. F' de x va a ser igual. Voy a sacar e a la x factor común. Y eso va a multiplicar a 1 más x al cuadrado menos 2x. Y todo esto va a estar dividido entre 1 más x al cuadrado al cuadrado. Voy a tomar otra hoja en la pizarra para continuar aquí abajo. Quiere decir que f' de x es igual. Si ustedes ven esto, esto es el desarrollo de un producto notable. Y ese producto notable lo puedo escribir yo como, al factorizarlo, como 1 menos x al cuadrado. Y todo esto dividido entre 1 más x al cuadrado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si ustedes ven este desarrollo, cuadrado del primero sería este. Doble del primero por el segundo sería este. Y cuadrado del último sería este. Ahora, aquí yo no puedo simplificar. Lo dejamos de esa manera, tal cual como está. Entonces uno viene y lo encierra por acá y ya consiguió f'. Ahora, a mí me dan un punto. Y el punto inicial fue el que nosotros tenemos aquí, que es 1, e dividido por 2. Entonces yo coloco por acá, el punto es 1, e dividido por 2. Recuerden que aquí este es el x sub 0 y este es el y sub 0. Ahora, este x sub 0 yo lo tengo que sustituir aquí, de tal manera que cuando yo digo f evaluado en este valor que es 1, eso me da es la pendiente de una vez, eso es m. Y esto va a ser igual a e elevado a la 1, 1 menos 1,
y todo esto dividido entre 1 más 0 al cuadrado, aquí me faltó el cuadrado, al cuadrado. Si ustedes ven, cuando yo evalúo, esto me da 0. Entonces me queda e que multiplica a 0 sobre 1 al cuadrado. Y 0 por e es 0, y 0 entre 1 es 0. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente es igual a 0. Y si la pendiente es igual a 0 con la teoría que vimos nosotros al principio de esta parte de las derivadas, podemos decir de que la recta tangente es horizontal, paralela, vamos a escribirlo bien, paralela al eje X. Entonces uno dice, bueno, si esta es la pendiente y yo tengo que la ecuación de la recta punto pendiente es y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0, en esta fórmula que tengo yo aquí, yo voy a sustituir lo que conseguí. Y menos y sub 0, pero y sub 0 vale e partido en 2. Igual a m me dio 0, que multiplica a x menos x sub 0, pero x sub 0 es 1. Por supuesto que esto da 0, así que me queda que y menos e sobre 2 es igual a 0. Conclusión de todo esto, y va a ser igual a e dividido por 2. Entonces yo vengo y encierro esto acá. Y esta pendiente no tiene inclinación. ¿Por qué? Porque es una recta. Si uno quiere visualizar cómo sería esto, tenemos que graficar la función y el punto. Entonces uno se va aquí. Y aquí en la entrada vamos a graficar a la función, pero la vamos a escribir. La función que me están dando a mí es, le damos a entrada y vamos a escribir e elevado a la x. Pero todo eso es dividido entre 1 más x al cuadrado. Y aquí tengo la función, mírenla. Esta es mi función. Ahora, a nosotros nos dio un punto. Ese punto lo da el problema. Una forma de poder meter el punto acá es que uno escriba aquí el paréntesis y escriba tal cual el punto, que es 1, coma, y ahora tenemos que escribir 1 dividido entre 2, pero eso va multiplicado por el número e. Y fíjense que el punto está aquí. Ahora, aquí debe pasar una recta tangente. Entonces uno puede colocar aquí y escribir tangente. Entonces aquí dice tangente. Escogemos la que dice tangente, punto, función. ¿Cuál es el punto? El punto A. Entonces uno sustituye el punto A mayúscula. ¿Y cuál es la función? La función f, la que tengo aquí. Y uno escribe la función f. Y si ustedes ven, aquí ya me está dando la recta tangente. El resultado está aquí. Pero si nosotros vemos, el i que a nosotros nos dio fue e dividido por 2. Si yo tengo, por ejemplo, aquí el número e y yo lo divido por 2, observen que el resultado que tengo aquí es el mismo que tengo acá. Entonces, aquí yo ya tengo la recta tangente que no tiene inclinación porque es horizontal. ¿Ok? Y la ecuación que representa esta recta tangente es una constante, es esta recta que está aquí. Entonces, para dejar ejemplificado esto, vamos a tomar la función, la colocamos por aquí. Vamos a tomar a
el punto, bueno, no, a la tangente y la colocamos por aquí. Ahora, hay algo que yo no les he mostrado aquí, que también con GeoGebra yo puedo derivar. Entonces yo puedo colocar aquí, lo que pasa es que no se ve aquí, la derivada, y fíjense que dice ahí derivada, ¿no? Coloco aquí la función, y en el cintillo azul voy a colocar f. Observen que aquí me aparece la derivada. Lo que pasa es que aquí está desarrollada, pero yo puedo llevármela así y colocarla por acá. Y aquí tengo la función derivada. Por supuesto que yo no la voy a graficar, porque lo que necesitamos es esto. Entonces nosotros tomamos acá un recorte de pantalla y nos lo llevamos y lo ponemos acá. Entonces aquí tenemos claramente vamos a ponerlo por acá. Un poquito más aquí. A la función, que es la que está en verde, que la vamos a señalar indudablemente, que sería esta. La derivada, que en todo caso, fíjense, lo que está abajo lo que hicieron fue que desarrollado. Pero este valor y este valor es el que nosotros tenemos aquí. Miren, este valor y este valor. Y este que está aquí, que es el negro, es la recta tangente. Preguntas al respecto. Déjenme ver cuántos asistieron hoy. Bueno, asistieron muy pocos hoy. Yo no sé qué les pasa, que están, el resto no se ha conectado. Pero bueno, tenemos que continuar la clase. Recuerden que si no están claros, por favor, indiquen, ¿ok? Si no están claros. Entonces nosotros vamos a hacer aquí una pequeña tabla resumen. Vamos a hacer un resumen por acá. Voy a colocar por acá tabla resumen. Y voy a escribir las derivadas que hemos visto. Nosotros vimos que cuando yo derivo respecto de x a la función c, que es una constante, eso me daba 0. También vimos que cuando yo derivaba respecto de x a la función x a la n, eso me daba, ¿no?, para mí n por x a la n menos 1. También vimos que cuando yo derivo respecto de x a la función e elevado a la x, me vuelve a dar e a la x. También vimos en esta parte, voy a escribir la otra nomenclatura, que si yo tengo c multiplicado por la función f de x y yo lo derivo, eso me da c por la función f' de x. También vimos que cuando yo tengo la función f de x más la función g de x y yo la derivo, eso me da la función f de x más la función g de x derivadas por separado. Vamos a colocar punto y coma aquí para ir separando. También vimos que si yo tengo, por ejemplo, la función f de x multiplicada por la función g de x y esto yo lo derivo, esto era la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. Y por último, cuando yo tenía la función f de x sobre la función g de x y yo estaba derivando esto,
Yo escribí una línea de fracción y aquí me quedaba que la función del denominador yo la tenía que elevar al cuadrado. Derivaba la función de arriba, la multiplicaba por la de abajo sin derivar. Pero aquí va menos. La de arriba queda igual, perdón. La de arriba queda igual sin derivar y se multiplica por la de abajo o el denominador derivado. Y esos son los ejemplos, perdón, en la tabla resumen de las fórmulas que nosotros tenemos. Si ustedes quieren, la pueden encerrar en especies de recuadros para que no tengan inconveniente. Esta la voy a remarcar en azul para que no se confundan con las de arriba. Y esta también en azul. Perdón, me faltó aquí. Bueno, vamos a completarlo aquí. Lo que hacemos es que borramos este aquí y lo ponemos aquí. Vamos a escribir este en verde. Y la de abajo la vamos a escribir en este color naranja. Entonces aquí están las fórmulas que nosotros hemos visto hasta ahora. Recuerden que los ejercicios de esta parte, para que ustedes comiencen a trabajar, son los del capítulo 3.2 del libro de James Stewart. Y la página es la 189, no lo olviden, ¿ok? Bueno, ya habiendo visto esta parte, vamos a entrar ahora a las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces, hoy vamos a ver también las derivadas de las funciones trigonométricas. Y lo subrayamos. Bueno, vamos a escribir la primera. Resulta que yo tengo una función. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x igual al seno de x. Si yo voy a hacer este límite por definición, yo tendría que calcular el límite de esa expresión cuando el ángulo, perdón, cuando h tiende a 0. Es decir, si yo quiero calcular f' de esto sería el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? Del seno de h, perdón, de x sumándole h menos el seno de x y todo dividido por h. No voy a hacer todo el procedimiento porque es muy largo, pero le voy a indicar la primera parte. Límite cuando h tiende a 0, escribimos una línea de fracción y observamos que aquí es el seno de una suma. Y esta expresión nosotros la vimos en la unidad número 2, que es el seno de x multiplicado por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x menos el seno de x, que es este. Y todo dividido por h. Aquí yo sigo y digo f' de x va a ser igual. Vuelvo a escribir perdón. Tengo que escribir primero el límite. Cuando h tiende a 0, paso una línea de fracción y podemos observar que yo puedo separar aquí en dos estructuras. Por ejemplo,
Yo tengo aquí seno de h y aquí seno de x. Entonces yo puedo separar esto de esta forma, fíjense. Puedo decir el seno de x, el coseno de h, menos el seno de x, que es este. ¿Qué me falta por aquí? Este. Entonces yo le voy a sumar el seno de h por el coseno de x, y todo dividido por h. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente este que está aquí lo escribí de este lado, y este aquí. No pasa nada. Así me queda que f' de x va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, del seno de x, el coseno de h, ¿cierto? Menos el seno de x, todo dividido entre h. Y aquí yo le voy a sumar el límite, cuando h tiende a 0, del seno de h por el coseno de x sobre h. Voy a escribirlo más acá. F' de x va a ser igual. Si ustedes ven aquí, yo puedo factorizar este término. Entonces me queda aquí que esto es el límite, cuando h tiende a 0, del seno de x que multiplica al coseno de h menos 1. Y toda esta expresión dividida por h. Yo lo puedo escribir todo o solo este. Más el límite, cuando h tiende a 0. Y aquí yo puedo sacar factor común el coseno de x. ¿Por qué? Porque el coseno de x no va a depender de h. Y esto va a multiplicar al seno de h dividido por h. Ahora, yo tendría que calcular cada una de estas estructuras. Pero hay una operación que dice que si yo le calculo aquí, por ejemplo, el límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h, esto me da 1. Y eso se puede comprobar, porque yo lo puedo calcular. Vamos a ver si por acá lo podemos calcular. Voy a escribir entre paréntesis el seno de x, que es sin de x, dividido entre x. Y aquí vamos a escribir cuando x tiende a 0. Y le digo control enter. Si yo lo quiero ver, le coloco el apóstrofe, me voy al final, le digo control enter y aquí está. Esto es porque aquí yo estoy colocando es x. Vamos a cambiarlo por h para que se den cuenta que es lo mismo. Esperando que esto me acepte el h, si no, volvemos al x. Seno de h sobre h cuando h tiende a 1. Si yo quiero saber cuánto es ese valor, yo simplemente copio este, control C, lo pongo al final, le digo igual, control V. Le quito el apóstrofe para que me lo evalúe, ¿cierto? Y le digo control enter. Quiere decir que si ustedes ven esa estructura que se está formando aquí, nosotros podemos comprobar claramente que este límite da 1. Entonces yo vengo y lo pego por acá para que les quede a ustedes la cuenta de esto. Lo voy a poner por aquí. Quiere decir que esto da 1. Ahora, ¿cuánto valdrá el coseno de h menos 1 entre h? Nos volvemos para allá. Y vamos a copiar límite, entre paréntesis, y escribimos el coseno de h, y a eso yo le resto 1, y todo eso tiene que estar dividido entre h. Entonces yo le digo todo esto, entre paréntesis, y todo eso debe estar dividido entre h. Cuando h tiende a 0. Colocamos aquí un apóstrofe,
para ver si está bien escrito y le digo control enter. Y me queda igualito que está el otro. Si yo quiero evaluarlo, tomo control C, lo copio al final, igual, perdón, aquí, igual, control B y lo pego. Le quito el apóstrofe para que me lo evalúe. Y le digo control enter. Y si ustedes ven, me da 0. Entonces vamos a copiar ese también. Y lo ponemos por aquí abajo. Y ustedes dicen, ¿y por qué este, profesor? Claro, porque aquí tengo el coseno de h menos 1 entre h. Y ese me da 0. ¿Qué indica esto? Que como este no depende, al ponerlo afuera me queda este límite, y este límite va a ser 0. Y este límite va a ser 1. Quiere decir que finalmente f' de x va a ser igual. Si esto es 0 y esto es 1, el límite de h, el límite del coseno de x, cuando h tiende a 0, como el coseno de x no depende de h, es el coseno de x. Y esta es la respuesta. Conclusión a todo esto. La conclusión es que si yo tengo a la función seno, la derivada respecto de x de la función seno de x me da como resultado el coseno de x. Y aquí tengo otra formulita que va para la tabla de fórmulas que nosotros estamos trabajando. Esa es la derivada de la función seno. Si se aplica el mismo procedimiento para el coseno, se tiene, perdón, coma, se tiene, dos puntos, que la derivada respecto de x del coseno de x da es el menos seno de x. Y aquí tenemos la otra fórmula que nosotros tenemos. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Si yo quiero calcular ahora la de la tangente, entonces la derivada, disculpen, la derivada respecto de x de la función tangente de x es igual. Y pongan mucha atención. Esto es lo mismo que la derivada respecto de x de la tangente, pero la tangente es seno de x sobre coseno de x. ¿Qué indica esto? Me voy a otra hojita. Que cuando yo voy a dar esta derivada, la derivada respecto de x de la tangente de x es igual. Si ustedes pueden ver, yo tengo aquí una fracción. Entonces es el coseno de x elevado al cuadrado. Aquí la derivada del seno, multiplicada por el coseno. Y arriba yo tengo el seno sin derivar y lo multiplico por el coseno derivado. Ah, pero esta derivada y esta derivada nosotros la tenemos aquí y aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente la derivada de la tangente de x respecto de x es igual. La derivada del seno, el coseno de x, por este, que es el coseno de x, menos el seno de x, que me faltó la x acá, multiplicada por la derivada del coseno, que es el menos seno de x. Y todo esto dividido entre el coseno, quito los paréntesis, al cuadrado de x. Así me queda que la derivada de la tangente de x respecto de x va a ser igual. Coseno por coseno, coseno al cuadrado de x. Este menos con este menos me queda más seno por seno, seno al cuadrado de x. Todo dividido
entre el coseno al cuadrado de x. Por la unidad número 2, nosotros sabemos que esto es la identidad y esa identidad vale 1. Así que finalmente, la derivada de la tangente de x respecto de x me da como resultado 1 sobre el coseno cuadrado de x, y eso es lo mismo que la secante al cuadrado de x. Y este es el resultado. Entonces nosotros podemos hacer una tabla para las derivadas de funciones trigonométricas. Entonces vamos con la primera. Si yo tengo, recuerden, lo voy a hacer con la notación abreviada. Si yo tengo el seno de x, lo escribo entre paréntesis y lo derivo, eso es el coseno de x. Si yo tengo el coseno de x y yo lo derivo, eso me da menos el seno de x. Si yo tengo la tangente de x y yo la derivo, esto me da la secante al cuadrado de x. Pero estas son las funciones. Vamos con las cofunciones. La cosecante de x, que es la cofunción del seno, cuando yo la derivo, me queda menos la cosecante de x multiplicado por la cotangente de x. La cofunción del seno es la secante. La derivada de la secante es la secante multiplicado por la tangente de x. Y si yo voy a ver la cofunción de la tangente, es la cotangente. Y si yo derivo la cotangente, eso me da como resultado menos la cosecante al cuadrado de x. Y aquí tengo, vamos a decirlo así, las derivadas de las funciones, que las vamos a escribir en este recuadro azul, y las derivadas de las cofunciones, que las vamos a encerrar aquí en estos recuadros verdes. Ahora, ya con eso, nosotros podemos calcular derivadas, porque ya tenemos estas 6 fórmulas de las derivadas, y tenemos estas acá que son las derivadas usuales. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que hay un problema y dice derivar, y me dan una función. Y me dicen la función f de x va a ser igual. Yo voy a escribir una línea de fracción. En el numerador voy a escribir la secante de x. Y en el denominador, 1 más la tangente de x. Y lo vamos a derivar. Entonces yo coloco por acá, solución. Entonces yo digo, f' de x va a ser igual. Abro un corchete y escribo lo mismo que está acá. Secante de x sobre 1 más la tangente de x derivado. Pero esto es un cociente, entonces tengo que aplicar las propiedades del cociente. Voy a escribir esto aquí. Y voy a escribir igual. Paso una línea de fracción y digo, lo que está en el numerador, recuerden que eso decía que queda al cuadrado. Entonces me queda la derivada, perdón,
la derivada de la secante multiplicado por 1 más la tangente sin derivar, menos la secante de x sin derivar por 1 más la tangente de x derivado. Así me queda que f' de x va a ser igual. Pasamos a una línea de fracción. En el denominador escribimos 1 más la tangente de x al cuadrado y procedemos a derivar. ¿Cuánto vale la derivada de la secante? Uno se va arriba y dice, la secante, su derivada es secante por tangente. Entonces uno escribe aquí, secante de x por tangente de x. Y eso va a multiplicar a esto que está aquí, que es 1 más la tangente de x, menos, que es este, secante de x, que es este, y voy a derivar esto. La derivada de 1 ya sabemos que es 0. No hay que escribirla, pero tengo que derivar la tangente, porque aquí está la derivada. Y la derivada de la tangente es la secante cuadrado de x. Entonces escribo acá, multiplicado por la secante al cuadrado de x. Si ustedes pueden ver en esta estructura, ya prácticamente el problema está resuelto. Porque f' de x va a ser igual. Yo puedo aquí multiplicar todo y decir secante por 1 y me queda secante de x, tangente de x, más secante tangente por tangente me queda secante de x, tangente al cuadrado de x, menos secante por secante, secante al cubo de x, y todo esto dividido entre el cociente de este que tengo acá, que yo lo puedo desarrollar o lo puedo dejar así. Supongamos que lo desarrollamos. Entonces decimos 1 más 2 veces la tangente de x más la tangente al cuadrado de x. Y este es el resultado de esa expresión. ¿Ok? Este es el resultado. Si nosotros queremos comprobar que este resultado nos está dando, lo que hacemos es que escribimos esta función y la derivamos en GeoGebra. Vamos a borrar esto. Y alguno de ustedes me dirá, profesor, ¿yo puedo utilizar GeoGebra para derivar? Claro, pero yo quiero ver el procedimiento. Así que ustedes pueden comprobar si el resultado que les da es el correcto. Entonces yo voy a escribir primero, arriba, la secante. Pero la secante es el inverso del seno. Aquí no está directa. Entonces ustedes tienen que decir, bueno, yo voy a tener 1 y lo voy a dividir entre el seno. ¿De quién? De la variable x. Ahora, toda esta expresión que tengo yo aquí, la voy a dividir entre 1 más la tangente de x. Por supuesto que esta es la función, pero a mí no me están pidiendo la función. Esta que está aquí. ¿Cómo hago yo para calcular esta derivada? Simplemente yo me voy y digo derivada. Y coloco la derivada de la función. La función es f. Coloco f y aquí me da la derivada. Por supuesto que aquí no está de la misma forma que está allá. Porque recuerden que aquí que 1 sobre el seno, perdón, me equivoqué. Aquí no es seno. La secante es coseno, disculpen, un error mío. Vamos a quitar aquí esto. Eso se puede arreglar aquí directamente. Escribo coseno de x y quitamos este que está aquí. Ahora sí. Y aquí me da la derivada, pero fíjense que se está expresando todo en función de seno, coseno
y tangente, que es lo mismo. Entonces, si yo resuelvo y digo, voy a escribir todo esto en función de seno, recuerden que la secante es 1 sobre coseno. Vamos a recortarlo aquí para que lo vean. Lo vamos a poner aquí. Si yo comienzo a trabajar aquí, digo, bueno, la tangente la voy a expresar en función del seno y el coseno, la secante en función del seno y el coseno, y así sucesivamente. Cuando yo saque las cuentas me va a dar esto que está aquí. Pero rara vez yo pido esto, yo lo que pido es esto que está aquí. ¿Ok? Ahora, si yo quiero derivar esto en Wx máxima, yo me voy acá, lo que tengo que escribir es la función. La función es la secante, vamos a ver si la acepta, porque no estoy seguro, de x, y todo esto va a quedar dividido entre 1 más tan de x. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, no, perdón, tengo que escribir esto aquí. Tesis. Secante sobre 1 más tangente. Entonces yo me voy por aquí arriba y donde dice diferencial le digo derivar. Aquí me dice, voy a derivar eso con respecto a esta variable. Miren, voy a derivar esta función, que es esta, con respecto a la variable x una vez. Y le digo aceptar. Y aquí tienen el resultado. Fíjense que me está arrojando otro resultado, pero en realidad es casi el mismo. Entonces yo recorto aquí y lo ponemos acá. Entonces fíjense que aquí hay otra forma. Y en realidad es lo mismo, que fíjense una cosa. Aquí dice 1 más tangente al cuadrado. 1 más tangente al cuadrado. Secante cubo. Secante cubo. Aquí lo que hizo el programa fue que separó esto y esto. Y les quedó esto. Pero es lo mismo en realidad. Entonces aquí tienen como ustedes verificar cómo calcular las derivadas. Bueno, los ejercicios de esta parte, porque ya tenemos esta sección, están en el capítulo 3.3 del libro de James Stewart, en la página 197. Sin embargo, nosotros vamos a hacer varios ejercicios de acá para que vean cómo se hace. Por ejemplo, voy con el ejercicio número 1. Este es del libro. Y dice, encontrar la derivada. Y me dan la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 2 cosenos de x. Vamos con una simple y luego buscamos otras mejores. Me piden esto. ¿Ok? Entonces yo digo por acá, solución. Entonces yo digo, f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado menos 2 cosenos de x derivado. Así que me queda que f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado derivado menos 2 coseno de x derivado. Aquí me queda que la derivada de esto va a ser igual. Si yo derivo esto de una vez, esto me da 3 por 2 por x elevado a la 2 menos 1, que es 1. Y aquí cuando yo derivo esto es 2 y la derivada del coseno, ya sabemos que es el menos seno de x. Sacando las cuentas me queda que f' de x es igual, 3 por 2 me da 6x,
y menos con menos me queda más 2 seno de x. Y esta expresión es la derivada. Fíjense que si yo voy a escribir esta función, yo me voy acá, la voy a escribir aquí. La función es 3x al cuadrado y yo le voy a restar a esa expresión 2 veces el coseno de x. A esta expresión que la está llamando GeoGebra G la voy a derivar. Entonces yo digo acá, voy a derivar la función. ¿Cuál función? La función G. Le pongo la función G y si ustedes ven, me está dando el mismo resultado que yo tengo allá. En todo caso, yo lo recorto, tomamos a la función y la ponemos aquí para que ustedes verifiquen. Entonces fíjense que aquí la derivada les da lo mismo. Mírenla, la voy a colocar por acá. Vamos a poner un poquito más pequeña aquí. Fíjense que le da lo mismo. El 6x, que es el 6x, y el 2 seno de x, que es el 2 seno de x. Si yo me voy aquí a wx máxima, yo lo que tendría que escribir es la función. Entonces digo 3 asterisco, que es por x, sombrerito, que es al cuadrado, y yo le resto eso, 2 que multiplica al coseno, que es cos, entre el ángulo, que es x. A esa expresión yo simplemente le voy a decir diferencial. Y me dice aceptar. Y fíjense que es el mismo resultado. Entonces yo vengo y lo recorto. Y nos lo vamos a copiar y lo vamos a llevar para acá. Y fíjense que en todo caso, miren, el resultado que me dio aquí es el mismo que tengo yo acá. Es decir, que ustedes tienen dos herramientas para poder verificar las derivadas. Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que yo tengo otro ejercicio. Vamos a escoger el número 9, que está en rojo. Y dice, yo tengo la función y, que es igual a x sobre 2 menos la tangente de x. Y me dicen, calcular y prima. Esta es mi interrogante. Entonces yo digo, solución. Si voy a derivar, yo digo, y prima va a ser igual. ¿A quién? A x sobre 2 menos la tangente de x derivado. Aquí me queda que y prima va a ser igual. Como es un cociente, yo paso una línea de fracción. El denominador me queda elevado al cuadrado. Y luego digo, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado. Y prima va a ser igual. El denominador por ahora lo dejan igualito. 2 menos la tangente de x al cuadrado. La derivada de x es 1, que multiplica a 2 menos la tangente de x. Menos x, que multiplica esta derivada. La derivada de 2 me da 0. Y la derivada de la tangente, nos vamos arriba y ya la tenemos aquí. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces yo escribo acá, secante cuadrado. Finalmente me queda que y' va a ser igual. 1 por esto es 2 menos la tangente de x. 0 menos secante es secante. Menos con menos me queda más. Y x por secante me da secante al cuadrado de x. Todo dividido entre 2 menos la tangente de x al cuadrado. Y esta es la respuesta. Ahora, si el problema les pide a ustedes escribir esto en función de senos y cosenos, tendríamos que transformarlo. Porque, por ejemplo, yo me voy a ir un momento aquí a GeoGebra. Voy a borrar esto.
Y voy a escribir aquí la función que me están dando. Y dice que es x que está dividido entre 2 menos la tangente de la variable x. Y aquí tengo la función, que es esta cosa que está aquí. Esta es la función tangente. Pero esta la voy a derivar y digo derivada. Función. ¿La función cuál es? F. Y fíjense lo que me... Perdón. Voy a volver a colocar. Derivada de la función F. Fíjense que aquí ya tengo como quien dice la respuesta. Fíjense. No le voy a dar enter, pero esto que tengo aquí es lo mismo que yo tengo aquí. Lo que pasa es que GeoGebra lo multiplica y lo desarrolla. Y me queda esta estructura. Fíjense que abajo un desarrollo de un producto notable. Y aquí es el desarrollo de un producto notable. Y lo que está arriba es simplemente escribir la secante en función de la tangente y me queda precisamente esta estructura. Este lo voy a comprobar para que se den cuenta. ¿A qué es igual por identidad trigonométrica la secante al cuadrado de x? ¿Mm? Recuerden que si yo tengo el seno de x más el coseno de x y cada uno está elevado al cuadrado, eso me da 1. Si yo dividía todo por el coseno, me quedaba aquí que esto era la tangente al cuadrado de x más 1 igual a la secante al cuadrado de x. ¿Qué indica esto? Que la secante es igual a esto. Y este valor lo voy a reemplazar aquí. Entonces me queda que y' es igual 2 menos la tangente de x más la secante al cuadrado, que es esta, que vale esto. Y voy a escribir aquí tangente al cuadrado de x más 1. Y todo esto dividido entre este desarrollo, que es 4. El doble producto del primero por el segundo es 4 tangente de x y el cuadrado del último, que es tangente al cuadrado de x. Ahora me voy a ir a una hoja más abajo. Y vamos a ver lo que me dio aquí. Y yo lo voy a copiar. Y lo vamos a poner aquí. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo podamos comparar bien. Si nosotros observamos esto, que es el desarrollo que está aquí, perdón, aquí es... me faltó la X. Aquí, disculpen acá. X. Entonces aquí me falta la X y aquí este no es 1, sino X. Si nosotros observamos acá, vamos a checar uno por uno. Este 2 es este 2. Esta X es esta X. Este tangente negativo es este tangente negativo. Y este X tangente cuadrado es este. Y abajo, lo voy a checar en azul, este 4 es este 4. Este menos 4 tangente es este. Y este tangente es este. Quiere decir que ustedes pueden utilizar tanto a GeoGebra como a WX máxima para verificar los resultados. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el ejercicio número 15 del mismo libro. Entonces, me dan una función y me dicen x e a la x que multiplica a la cosecante de x. Y me piden calcular f' de x. Recuerden que esto es equivalente a decir la derivada de la función x, f de x, respecto de x. Esto es lo mismo. Interrogante. Entonces yo escribo por acá, solución. Ustedes dirán, profesor, pero yo meto esto de una vez en el programa y ya está. Claro, ustedes lo pueden tomar, pero yo quiero que ustedes determinen el resultado. Si ustedes ven, yo tengo aquí, y lo voy a marcar, x, e elevado a la x.
y cosecante de x. ¿Cuántas funciones hay? 3. Entonces ustedes dicen, bueno, f de x derivado va a ser igual a x e a la x cosecante de x derivado. Entonces eso es la derivada del primero por los otros dos sin derivar, más el primero sin derivar por e a la x derivado y el último sin derivar, más el primero y el segundo igual multiplicado por la derivada del último. Y así ustedes pueden conseguir cuánto es. Así que me queda que f' de x va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. Entonces ustedes dicen 1, que multiplica a e a la x por la cosecante de x, más este es el x que está aquí, y la derivada de e a la x, que es este que está aquí, me vuelve a dar e a la x. Y eso multiplicado por la cosecante de x, que es este, más x e a la x, que es esto, multiplicado por la derivada de la cosecante. Ah, pero la cosecante yo la cargo por aquí. Y la cosecante derivada es menos la cosecante por la cotangente. Entonces yo digo acá, menos la cosecante de x por, se me olvidó. Si a uno se le olvida, lo puede deducir. Y aquí cotangente. Entonces uno dice aquí, multiplicado por la cotangente de x. Así me queda que f' de x va a ser igual. E multiplicado por la cosecante de x, más x e a la x por la cosecante de x, menos x e a la x por la cosecante de x por la cotangente de x. Y esta es la respuesta. Por supuesto que ustedes pueden aquí de alguna manera u otra factorizar, porque aquí está e cosecante y e cosecante. Si yo voy a escribir esto aquí, yo escribo entonces la función x, que va a multiplicar a la función e elevado a la x, y todo eso va a multiplicar a la cosecante. Pero la cosecante, recuerden que es el inverso del seno. Entonces tengo que multiplicar aquí por 1 dividido entre el seno de x. Y aquí tengo la función. La función tiene esta gráfica, un poco extraña, mírenla. Pero no nos interesa por ahora. Entonces yo que coloco aquí, derivada. Escojo la función, y la función es f. Y me da esto. Entonces yo voy a recortarla. Y nos la llevamos y la pegamos aquí. Ah, me faltó lo de abajo. Ah, no, está bien. Lo que pasa es que yo la escribí como esto. Ahora ustedes dirán, profesor, pero esto no es esto. En realidad, esto y esto son lo mismo. Les voy a explicar por qué. Voy a copiar esto. Vamos a copiarlo todo. Voy a poner aquí abajo. Ya sabemos que aquí es f. Fíjense una cosa. Esta expresión cosecante es lo mismo que, fíjense una cosa, que e a la x por 1 sobre el seno de x, más x e a la x por la cosecante, que es 1 sobre el seno de x, menos x e a la x por la cosecante, que es 1 sobre el seno de x multiplicado por la cotangente,
que la cotangente es el coseno de x sobre el seno de x. No me queda más espacio. Tengo que seguir abajo. Así que esto me da como resultado. Si ustedes ven, en esta parte, aquí me queda, fíjense bien, e a la x sobre el seno de x, más x e a la x sobre el seno de x, menos x e a la x multiplicado por el coseno de x sobre seno por seno me queda seno al cuadrado de x. Si yo paso una línea de fracción, el mínimo común divisor de esto es el seno al cuadrado de x, que es este. Al dividir seno cuadrado entre seno, me queda un seno. Entonces me queda e a la x por el seno de x. Más, al dividir seno cuadrado entre seno, queda x e a la x por el seno de x. Y al dividir seno cuadrado entre seno cuadrado, eso es 1. Y me queda x e a la x coseno de x. Ahora, yo voy a volver a retomar esto. Y lo vamos a volver a poner aquí. Y vamos a comparar. Si ustedes ven aquí, voy a ir marcando en colores. Este que está aquí es este que está aquí. Este que está aquí es este que está aquí. Y este que está aquí es este que está aquí, dividido entre este. Lo que pasa es que el programa de GeoGebra tiene la particularidad que trata de escribirlo en esa expresión. Ahora, si yo me voy a máxima, yo tengo que escribir la función. Y la función es x, que multiplica, recuerden que ese es asterisco, a e elevado a la x. Pero aquí, e elevado a la x, tenemos que escribirlo entre paréntesis y decir porcentaje e. Y me pongo afuera y le digo elevado a la x. Vuelvo a encerrar todo en paréntesis para que no haya problemas. Me voy al final y eso lo voy a multiplicar nuevamente por la cosecante. A ciencia cierta, yo no sé cómo se escribe la cosecante. Vamos a ver si es así. Si no, tenemos que buscarlo. De control enter. Vamos a ver si es verdad. Déjenme buscarlo un minutito por acá. Para estar seguro, ¿ok? Ya va, lo que estoy buscando es la función joven. No se me preocupen ahí. No, no la consigo. Bueno, vamos a probar a ver. Si no, entonces le digo a esto que me dé el diferencial. Parece que sí funcionó. Vamos a ponerlo aquí. Por supuesto que esto que tengo aquí no es esto, ¿no? Pero, si nosotros vemos lo que nos dio aquí esto, yo lo pongo aquí, podemos comprobar.
Entonces vamos a ver. Este X y a la X cotangente. Este que está aquí. Cotangente por cosecante es este. Este X y a la X cosecante que está aquí es este. Y este E a la X cosecante que está aquí es este. Es decir, que lo pueden hacer con WX máxima o lo pueden hacer con GeoGebra. Eso va a quedar a criterio de cada uno de ustedes para poder resolver. Me gustaría, por parte de ustedes, que me indicaran si me estoy explicando bien para hacer alguna corrección. Quiero que por favor ustedes me indiquen. Si no quieren hablar, por favor por lo menos escriban. Una o dos personas que me escriban, entonces ya me indica que están prestando atención y que están entendiendo el problema. Entonces espero una respuesta Profe, de... por lo menos yo sí le entiendo. Perfecto, gracias Rocío, muy amable. ¿Algún otro estudiante o alguna otra señorita que quiera participar, decir? Fíjese que voy despacio y explicando detalle poco a poco cada uno de los pasos. Bueno, vamos a seguir entonces. Sin embargo, gracias a Rocío por responder. Bueno, hay un problema que dice demostrar. Voy a escribir el número 17. Ese ejercicio 17 dice demostrar que la derivada respecto de x de la cosecante de x es igual a menos la cosecante de x multiplicado por la cotangente de x. Me están pidiendo demostrar esto. Ahora, si nosotros vemos esto, eso está en las tablas. Porque la derivada de la cosecante, que me voy arriba, aquí está, la derivada de la cosecante es menos la cosecante de x por la cotangente de x. Y aquí dice, menos la cosecante de x por la cotangente de x. Si a ustedes se les olvida, ustedes simplemente se van aquí y escriben CSC entre paréntesis X, se ponen afuera, se van a análisis y le dicen diferencial. Aceptar, y aquí está la derivada. Miren, la cotangente con la cosecante negativo. En todo caso, yo lo voy a recortar para que ustedes recuerden y tengan esa opción. Y lo van a poner aquí. Y esto es simplemente, ya va, la comprobación de esto. Pero nosotros lo vamos a resolver. Entonces yo coloco por acá, solución. Recuerden que aquí es en WX máxima, ¿ok? Entonces yo voy a hacer esto. Recuerden que la derivada respecto de X de la cosecante, de la cosecante de X es lo mismo que escribir cosecante de X derivado. Voy a trabajarlo de esta manera. Entonces yo digo, la cosecante de X la voy a derivar. Pero yo sé que la cosecante es el inverso del seno, es decir, 1 sobre el seno de X. ¿Por qué? Porque la cosecante es la cofunción del seno. Si ustedes ven aquí, yo tengo un cociente, entonces aquí aplico la derivada de un cociente. Yo paso una línea de fracción y digo, el denominador elevado al cuadrado. La derivada del numerador por el denominador sin derivar. Menos, recuerden, menos.
el numerador sin derivar por el denominador derivado. No me queda más espacio. Tomamos otra hoja en la pizarra. ¿Qué indica esto? Que el coseno, perdón, que la cosecante de x cuando yo la estoy derivando me da como resultado. Volvemos a escribir una línea de fracción. Este seno cuadrado, quito los paréntesis y me queda seno al cuadrado de x. El cuadrado va en el seno, no en el ángulo. En el seno. La derivada de 1 es 0, que multiplica al seno de x. Quito los paréntesis. Menos 1, que multiplica la derivada del seno. Ah, pero la derivada del seno es el coseno de x. Si a ustedes se les olvida, ustedes dicen, yo escribo aquí seno, que en el programa es en inglés sin, entre paréntesis x, recuerde sin, le dan control enter y ahí tienen la función sin. Pero si ustedes se van a análisis y le dicen calcular el diferencial y le dicen aceptar, fíjense que les está dando el coseno de x. Seguimos aquí y verificamos que aquí es la cosecante de x derivado. 0 por el seno, eso es 0. Es decir, que me queda 0 y 1 por coseno me queda menos el coseno de x sobre seno al cuadrado de x. Finalmente, aquí lo que me está quedando es menos el coseno de x sobre el seno cuadrado de x. Entonces pregunto, ¿esto que está aquí es igual a esto? No, porque hay que reescribirlo. Entonces uno dice, bueno, la cosecante de x derivado va a ser igual. Este menos que está aquí lo voy a dar por fuera. Y digo, cosecante de x sobre seno de x por 1 sobre seno de x. Seno por seno es seno cuadrado y coseno por 1 es coseno. Pero coseno entre seno es cotangente. Es decir, esto que está aquí es esto que está aquí. Y cuando yo digo 1 entre el seno de x, 1 entre el seno de x es una cofunción. Esa cofunción, ¿cuál es? La escribimos para acá. Esa cofunción es la cosecante de x, pero me faltó el signo que lo coloco aquí. Quiere decir que finalmente la cosecante de x derivado, que es lo mismo que la derivada de la cosecante de x respecto de x, es igual a menos la cosecante de x por la cotangente de x. Uno primero, el otro después, no tiene problema. Ahora, si nosotros vemos este resultado, lo que está aquí, menos cosecante de x, cotangente de x, menos cosecante de x, cotangente de x, está aquí. Entonces, esto es como las demostraciones de las identidades. Bueno, pongan atención. Vamos a especificar lo que es la regla de la cadena para ir ya cerrando el tema de hoy. Entonces yo voy a empezar una rayita aquí y otra rayita aquí. Porque ya hicimos ejercicios. Estos ejercicios son los ejercicios que están, ya les dije, en la página 197 del libro de James Stewart del capítulo 3.3. Así que ustedes tienen ahí suficientes ejercicios para trabajar. Entonces vamos a ver, ya para cerrar esta parte, lo que representa la regla de la cadena. Esta regla de la cadena lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo una función g
de x, que es derivable en x. Y tengo una función f de g de x, así como está descrita. Pero vamos a escribir bien esto aquí, esto sería corchete. Es decir, f aplicado a g de x, derivable en g de x, es decir, esta función es derivable en x. Y esta función es derivable en g de x. Entonces, la compuesta, que es otra función que yo la voy a llamar f mayúscula igual a f compuesto con g, definida como f de x igual a f aplicado a g de x, y lo vamos a encerrar este aquí y este aquí porque son lo mismo. Definida como esto, también es derivable en x. Y su derivada f' de x está dada por, y vamos a escribir aquí la expresión, f' de x va a ser igual a f' aplicado a g de x multiplicado por g' de x. Encerramos acá. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a aplicar para calcular esa derivada. Si nosotros lo vamos a hacer en la notación equivalente, que también es la notación, voy a escribirlo aquí, de Leibniz, como lo habíamos dicho en un principio. Si nosotros argumentamos que I es igual a la función fu y u es igual a la función g de x, y esta función son derivables, entonces, pongan mucha atención, la derivada de i respecto de x va a ser igual a la derivada de i respecto de u por la derivada de u respecto de x. Y esta que está acá también es la equivalente de esta expresión que yo tengo acá. Son equivalentes. Entonces, solo vamos a mostrar un ejemplo para que ustedes vean y de esto continuamos la próxima clase. Si yo tengo la función f mayúscula de x, que es igual a la raíz de x al cuadrado más 1, y yo quiero saber cuánto vale f' de x, esta es mi interrogante, yo tengo que aplicar aquí la regla de la cadena. ¿Y cómo se hace esta expresión? Resulta que si ustedes ven la función f de x, eso es la función f compuesta con g aplicado a x. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto. Es decir, que f aplicado a u va a ser igual a la raíz de u. Y u va a ser igual a x al cuadrado más 1. Entonces observen que aquí f de u está dado de esta forma, la raíz.
y que u es lo que va adentro. Miren, si yo tomo, por ejemplo, y digo, yo quiero calcular f de u es lo mismo que 1 sobre 2 veces la raíz de u. Y lo colocamos por acá en rojo. Y si yo quiero saber cuánto vale la derivada de u, yo digo entonces aquí que u' va a ser igual a la derivada de esto, que es 2x. ¿Qué indica esto? Que f' de x va a ser igual a f' de g de x multiplicado por g' de x. Pero este f' yo lo puedo cambiar como el f derivado en u multiplicado por u derivado. Así que me queda que f' de x va a ser igual. ¿Cuánto me dio esto? 1 sobre 2u. Pero u, recuerden que es x cuadrado más 1. Multiplicado por la derivada de u, y la derivada de u es 2x. Aquí puedo simplificar este 2 con este 2. Y finalmente me queda que f' de x va a ser igual a x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y esta es la respuesta. Si uno quiere verificar esto, uno se va aquí y vamos a escribir esa función. Ya sabemos que la función me dicen que es la función, la raíz, aquí, la raíz de x al cuadrado y yo le sumo 1. Pero esta función la voy a derivar. Yo coloco derivada de la función y coloco f. Y ustedes dicen, profesor, ¿y esto qué es? Eso es lo mismo que está allá. Porque si yo simplifico 2 con 2, y esto es potencia racional, eso se va para el denominador, que es esto lo que tengo yo aquí. Entonces yo puedo hacer un recorte de pantalla y lo colocamos aquí para verificar. Y si ustedes ven, aquí tengo el mismo resultado. Mírenlo. Si nosotros lo vamos a hacer en Wx máxima, uno tendría que meter la raíz y nombrar la función, pero no la voy a declarar. Si ustedes la quieren declarar, ustedes dicen f entre paréntesis x. Después se ponen fuera del paréntesis, dicen 2 puntos igual, y como van a escribir una raíz cuadrada, este programa acepta es SQRT. Eso es square, que es raíz cuadrada en inglés. Entre paréntesis, x elevado al cuadrado, que es sombrerito, y le sumo 1. Yo le doy aquí, control enter, y fíjense que aquí está la función. Ahora esa función, yo me voy a análisis y le digo derivar respecto de x una vez, y le digo aceptar. Y si ustedes ven, ya va, que no me la derivó. ¿Por qué no me la derivó? Algo hice mal, déjenme ver qué pasó. Vamos a borrar esto. Corremos esto. Análisis, derivar. Ah, ya, tengo que colocar el resultado. Porcentaje o 16. Y le digo aceptar. No me está dando. ¿Qué está pasando aquí? Déjenme verlo de otra manera. Análisis, derivar. Vamos a colocar aquí la expresión. SQRT entre paréntesis x elevado al cuadrado. Le sumo la unidad. Vamos a colocar esto entre paréntesis por si acaso. Y le digo aceptar. Ahora sí, miren, aquí está. Lo estaba escribiendo mal. Entonces,
Tomamos la expresión. Y la ponemos aquí. Y aquí pueden ustedes verificar. Aquí, ya saben, con GeoGebra. Y aquí, con WX máxima. Que el resultado que me da aquí, y el resultado que me da aquí, y el resultado que me da aquí, son los mismos.